112 días de administración de Jennifer González, 101 días de sesión legislativa. En la mañana de hoy estará con nosotros la senadora Ada Álvarez Conde, la senadora Nitza Morán y también estará con nosotros el representante Georgie Navarro. 10 horas y piquito de comisión total ayer en el Senado de Puerto Rico. Muy interesante la dinámica y las diferentes situaciones que se dieron en términos de la participación de los senadores y la incomodidad tanto del director de la Oficina de Ética, la inspectora general, así también como el secretario de Hacienda, que en unos momentos dados el presidente del Senado hace preguntas importantes, puntuales, y de alguna manera le requiere que fuera más responsivo en sus contestaciones. Tuvimos en el segundo turno a la secretaria designada, Ferraioli, que da unas versiones adicionales y unas explicaciones que evidentemente se requerían. Insiste en la casi culpabilidad del contable al cual había contratado para las planillas, pero trasciende información adicional. Y la información adicional es que y esto no estuvo disponible quizás para la vista en la Cámara de confirmación. Y se trata de que las planillas de la secretaria fueron enmendadas. ¿Ustedes saben cuándo? El día del apagón. Y las enmendaron y provocó que en vez de tener que pagar penalidades, recargos y cualquier otra multa por no haberse cumplido la prórroga previamente solicitada, terminó redundando en un reintegro de que se suma de los 3 años contributivos, no 2, 3, a un reintegro de casi $26,000. Y esto en materia de percepción, y si hubo evasión o no, yo no lo voy a adjudicar, pero la percepción que crea para afuera es que a la secretaria se le trató distinto a cualquier otro contribuyente. Eso es de afuera mirándolo. Cualquiera es razonable concluir eso. Puede que no haya sido así. Puede de que la explicación que da la secretaria Ferraioli es que, en efecto, ella al percatarse de que alguien no había hecho su trabajo que le había encomendado, ella intentó cumplir, cumplió mal y después se enmendó. Y digo que cumplió mal porque ella lo que dice es que ella misma se puso a llenar la planilla de acuerdo a lo que sabía y que después de eso otro contable le explicó cómo era la cosa y a lo cual tenía derecho y que ahí es que se enmendó y provoca el que su responsabilidad contributiva fuera en exceso a lo que ella había pagado y de ahí viene el reintegro. Y de nuevo, al final del día, cualquier persona prudente y razonable se hace la pregunta de si me hubiese pasado a mí, yo hubiese tenido el mismo break. Es razonable, nadie se moleste conmigo. Y un poco por ahí va la línea de Tomás Rivera Chats durante todo el día. Y que como yo había dicho aquí en reiteradas ocasiones, a Eddie Miró, a Roberto Roena, al comediante Luis Raúl, a Luis Francisco Ojeda, en su momento no se le dio la misma oportunidad. Situaciones distintas, estipulado. Pero aquí se solicitaron 3 prórrogas y al menos 2 de ellas parecen no haberse cumplido 6 meses después. Y entonces, uno necesita la copia de las planillas para muchas cosas, no solamente para los nombramientos. Te la piden para diversas situaciones en la vida diaria de cualquier contribuyente aquí o en otro sitio. Entonces, cuesta mucho trabajo a veces creer de que le tomó 3 años a la secretaria darse cuenta de que el contable no había radicado esas planillas.
Y a raíz de eso es que se le hacen los cuestionamientos, pero no se queda ahí. Porque también hubo una situación que trascendió recientemente y que ella explica ayer también en términos de su desempeño allá. Un poquito le echa la culpa también al Congreso de que le duplicó esas hojas que de un tiempo para acá se reflejan en lo que es la plataforma de Suri y que contiene lo que usted se ha ganado de diferentes maneras, ya sea porque es empleado, ya sea porque es contratista, ya sea porque tiene su negocio o cualquier otro tipo de ingreso, se reflejan en esas informativas, como le llaman, esas hojas informativas. Dice, usted laboró para esta empresa y esa empresa está obligada, porque si no también tiene problemas. Antes de, me parece que es el 30 o el 31 de enero de cada año, de enviar eso a Hacienda. Y usted no las tiene que tener ni a la mano. Cuando se le llena la planilla, cuando usted la llena o algún contable o persona designada para eso, ya tiene esa información ahí. Y a base de lo que aparezca en esos registros, es que se establece la cantidad que usted se ganó y cuál es su responsabilidad contributiva de acuerdo al famoso bracket, en español puertorriqueño, el bracket, donde usted cae, de acuerdo a lo que se haya ganado, versus lo que le hayan deducido, que es importante, lo que le hayan retenido su patrono o esa persona a cual usted le dio servicio. Y conforme a eso se establece cuánto usted tiene que pagar o si el gobierno le retuvo demasiado y entonces tiene derecho a un reintegro. Pero no me voy a parar ahí tampoco, porque para mí, sin restarle mérito e importancia a lo que es la responsabilidad contributiva de todo el mundo, no de uno solamente y de otros no, el hecho de lo que pasó en la capital federal y que la secretaria hace admisión de que no solamente trabajaba o rindió labores para la oficina congresional de la comisionada residente entonces, hoy gobernadora, ella realizaba otros trabajos para unas entidades en Puerto Rico. Solo dijo ella, no pelee conmigo, ella admitió que mínimamente ella revisó unas ponencias del Colegio de Médicos y Cirujanos, al cual le daba servicio, mientras era empleada a tiempo completo de la oficina congresional de la comisionada residente Jennifer González. Y ella dice que según las reglas éticas del Senado o de la Cámara de Representantes más bien, se le permitía llevar a cabo labores extracurriculares que no incidieran en asuntos donde los intereses de los Estados Unidos pudieran estar en juego. Esa es complicada, porque ¿qué asunto pudiera haber donde los intereses de los Estados Unidos no están en juego? Por los fondos federales, por muchas otras consideraciones, hasta de políticas públicas. Pero, perfecto. Pues mira, hay gente que hace, los abogados que hacen notaría en horas fuera de las laborables. Y aquí es donde está el problema, que me parece que no se ha atendido esa preocupación. Porque cuando la secretaria designada aún por confirmar por el Senado de Puerto Rico realizaba esas labores o parte de ellas, porque tenía que estar presente ante una comisión cuando se reúnen las comisiones allá. Y entonces ella llegaba allí a esa reunión con otros congresistas o con otros staffers, los asesores, ¿en calidad de qué? Son preguntas básicas, ¿verdad? Y cuando se está proponiendo unas enmiendas para los registros de cabilderos de qué pueden hacer y qué no, esto me parece una discusión muy apropiada. Porque parecería
que ella estaba sirviendo como cabildera del Colegio de Médicos y Cirujanos, al mismo momento que desempeñaba funciones a tiempo completo en la oficina de la comisionada residente. De nuevo, esa es la percepción para afuera. Puede que haya sus explicaciones, puede de que ella se haya asesorado, pero al final del día, eso es lo que se percibe. Y la política, y aquí hay un componente político, es percepción. El desempeño de los senadores y senadoras ayer, vamos a tener con nosotros en breves minutos a dos de las participantes de esa comisión total de ayer. Fueron 10 horas y pico de vista. Pues ha levantado también algún ánimo dentro de los puertorriqueños que estuvimos viendo ese ejercicio de comunicación política y de fiscalización del cuerpo que tiene la prerrogativa, la facultad y la autoridad en ley para manejar los asuntos de un nominado o nominada a un puesto y al puesto más importante. Porque está por ahí también el asunto de si hay conflicto de intereses por el matrimonio, estar en los dos puestos principales y quién supervisa a quién y qué pasa cuando hay interinatos como el que hubo el día del apagón, donde la gobernadora estaba fuera del país, y dónde entran los subalternos de uno y otro también. Y me parece que el presidente del Senado hace los planteamientos conforme a lo que conoce, y parece, hay que decirlo también, que se queda solo o con pocos de los senadores que tomen la posición de Tomás Rivera Schatz. A mi juicio, lo dije ayer, lo reitero hoy, me parece que ya la secretaria cuenta con los votos necesarios para ser confirmada cuando baje ese nombramiento a votación. Hay 28 senadores en total, senadores y senadoras. Y uno pensaría que mínimo necesita 15 votos, ¿verdad? Porque es la mayoría. Pues mire, sepa que no. Porque pudiera que cuando se dé esa votación haya algún legislador o legisladora que no se presente. Y la mayoría, para propósitos de confirmar, es de los senadores y senadoras que están presentes allí en el hemiciclo al momento de esa votación. Y uno que otra, me sospecho, por mi instinto y por mi conocimiento, que no se presentarán a esa votación. Y que con entre 8 a 12 votos pudiera ser suficiente para esa confirmación. No tengo una bola de cristal, eso me dice mi instinto. Veremos a ver qué pasa cuando baje y aterrice esa nave. Sin extenderme mucho, porque ahorita tendré a dos de las participantes aquí conmigo, una del Partido Popular, de la delegación del Partido Popular, Ada Álvarez Conde, y luego a la senadora Nitza Morán. Hablaremos más en cuanto a eso, a lo que pasó con Roxana Soto Aguilú y el presidente del Senado, pero dándole paso a los demás asuntos, porque hubo muchas cosas pasando en el fin de semana que trascienden a la semana y continúan ocurriendo. Y mire, me voy de Puerto Rico un momento, habían unas conversaciones entre Ucrania y Rusia, que saben que la dinámica que se dio recientemente en la oficina oval con el vicepresidente, el presidente y el presidente de Ucrania, parecía que iba a llegarse a algún tipo de acuerdo de paz. Pues no. En la madrugada de hoy se da un ataque masivo, como lo describe la prensa escrita y digital, de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, con misiles y drones. Y alegadamente estaban muy adelantadas esas conversaciones de paz. Y reseña la prensa también que en días recientes parecían los dados estar cargados hacia Rusia en el conflicto contra Ucrania. Habíamos visto en años previos que la asistencia norteamericana particularmente había sido hacia Ucrania para resistir ese ataque ruso. Ese ataque ruso
¿Habrá tenido recursos norteamericanos en este cambio de política? No lo sabemos. Me parece que durante el día de hoy tendremos un poco más de información a los efectos. Ayer, y regresando a los asuntos de Puerto Rico, les relataba acerca de una querella que se da, o que se dio en días recientes, y que tiene que ver con la Liga de Voleibol Superior Femenino. ¿Y qué provocó esa querella por parte de la gerencia de las Mets de Guaynabo? Que se paralizara el torneo por una determinación que tomó el director de la liga, que subió a una revisión y que ante una tercera revisión, sabemos que ayer, mediante resolución, se desestima por tercera ocasión consecutiva el planteamiento que hace la gerencia del equipo de Guaynabo, donde me parece, y luego de revisar los documentos y testimonios, hay una clara y amplia violación del propio reglamento de la liga. Y aquí pudieran haber otras consideraciones, como por ejemplo los costos de los equipos en ese suspenso que se dio de la serie final de esa liga. Ya había habido una violación al reglamento en años previos que provocó inclusive unas amonestaciones y unas multas a una jugadora por solidarizarse con una cuestión muy humana para con una de las jugadoras. Si esto sigue pasando en el deporte y se avalan estas conductas después de que hay un reglamento aprobado y unos entendimientos y unas minutas recogidas, triste el caso. Y me parece que aquí hay otras consideraciones que se toman para dar paso a una contratación que evidentemente no está dispuesto en el reglamento que se aprobó por todas las partes. Pero ahí está. Y hoy jueves continúa entonces la final entre las Cangrejeras y las Criollas de Cagua. Tuvo el aspecto legal y se tomó esa decisión por los dos organismos del Comité Olímpico, la Federación y el Comité Olímpico, el Tribunal Apelativo del Comité Olímpico, y se había dado a nivel de la liga también. Y es la segunda consideración en menos de 5 años que favorece a un solo equipo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Mire, otra de las cosas que está ocurriendo, había un proyecto de ley que reseñé hace unas semanas, autoriza también remuneración de los policías municipales. Y quizás tuve mis diferencias y mis reservas en cuanto a esa propuesta en ese momento, y la sostengo, por razón de esa remuneración que se aceleraba, y oye, y muy justo. Lo que pasa es que no decía de dónde iba a salir el dinero, número uno. Y número dos, se ha traído otro aspecto, que esa misma propuesta del representante Morey se denuncia de que podría provocar a que inclusive los agentes municipales tuvieran que asistir en la deportación y operativos contra inmigrantes. Y hay varias escuelas de pensamiento aquí y usted escoja la que más le parezca. Aquí hay unas jurisdicciones marcadas. ¿Qué pueden hacer los federales? ¿Qué pueden hacer los estatales? ¿Qué pueden hacer los municipales? De acuerdo a las leyes habilitadoras de cada uno de ellos, le dice, tú llegas hasta aquí, inclusive los federales. Y les he hecho el ejemplo clásico de que el gobierno federal, la jurisdicción federal, o sea, las autoridades federales, por ejemplo, el delito de asesinato no está contenido dentro de los delitos que las leyes federales contienen. Es un delito estatal y le toca a los estatales trabajar con eso. Ah, que hubo un secuestro, que hubo una tortura, que hubo un carjacking, que utilizaron medios bancarios para un fraude. Todo eso sí lo recoge la jurisdicción federal. El caso de las situaciones migratorias son exclusivas hasta ahora
de la jurisdicción federal. Porque tienen la pericia, porque al final del día son quien controlan la frontera y por otras consideraciones de política pública que se reserva el gobierno federal y no los estados ni los territorios. Y había habido una resistencia, por lo menos de la policía estatal, a participar de esos operativos que está conduciendo el Homeland Security en Puerto Rico. Y eso no es sorpresa. Hay unos task force, unas fuerzas consolidadas de estatales y federales para otros propósitos, crimen organizado, narcotráfico, todo lo demás. Ahí sí hay esa colaboración. Pero hasta ahora no se ha dado para propósitos de las redadas contra los inmigrantes. Y le digo que hay diferentes escuelas de pensamiento porque muchas de esas instancias, muchas de esas dinámicas donde se interviene con inmigrantes parten de la premisa de que ya existe una ilegalidad. No hay que probar, no hay que tener motivo fundado para intervenir con esa gente. Porque hay una presunción de que están ilegalmente en el país. Que esa presunción se pudiera rebatir. Perfecto. Y para eso debe haber un debido proceso de ley, como lo ha sugerido recientemente el tribunal, no lo ha sugerido, lo ha ordenado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y que esa persona llame a un familiar, consiga su celular y muestre de que está legalmente o que está en un trámite y que no ingresó a un país ilegalmente, al punto de que se pueden meter en la casa sin una orden de esas personas, porque como ya existe un delito migratorio, le provee a las autoridades amplia facultad para esas intervenciones. Nada obliga a las autoridades estatales y municipales a participar ahí. Y hasta ahora ha habido una exhortación presidencial a que eso ocurra, pero no hay ni tan siquiera una orden ejecutiva a esos efectos. Y si por ley estatal, por la proposición del representante Morey, que reacciona y dice, no, por ahí no es que va la cosa, se faculta esa cooperación, me parece que pudiera haber un problema más adelante cuando se den esas vistas migratorias para procesos de deportación, porque quien intervino contigo no estaba facultado federalmente para hacer esa intervención. Claro, van a decir, no, es que tú estás ilegal y hay un delito, y hay un delito, y hay un delito. El problema es que ese delito se supone que sea intervenido o procesado por autoridades federales y no estatales ni municipales. Eso es lo que hay en cuanto a eso. Mire, la portada del periódico El Vocero de hoy. Mitad de la flota aérea de Luma está groundeada, en buen español puertorriqueño. No puede tomar vuelo. Otra cosa que parece que no pueden manejar y que tendrán que ofrecer sus explicaciones, porque los helicópteros se le transfirieron a ellos, no tuvieron que comprarlo, no tuvieron que alquilarlo. Los helicópteros de la Autoridad de Energía Eléctrica se le pasaron a ellos para que hicieran el patrullaje de las líneas y saber si había vegetación o no. Y ni tan siquiera eso. Eso se puede hacer ahora con un dron, que vale menos que un helicóptero y no requiere el mismo mantenimiento. Y hace el vocero, el periódico El Vocero, un detallado análisis de esos vuelos. Cuando regresemos a Nación Z, continuamos la discusión de los eventos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Atrás. No viniste para acá hoy, me siento solo aquí. Eduardo, está todo el mundo, está Chero, está todo el mundo, pero tú no llegaste. Parece que estaba ayer en la vista también haciendo su alocución. Bueno, ya mismito vamos a entablar comunicación con la senadora Ada Álvarez Conde para que nos hable de su participación ayer en esa comisión total y todo lo que ocurrió allí al aire y fuera del aire también. A ver qué nos tiene que decir. Y tendremos con nosotros a Nitza Morán y el representante Jorge Navarro Suárez. A ver qué Georgie nos dice del crédito ese por el apagón. A ver si se va a dar y de dónde van a salir los chavos. Que no salgan de nosotros mismos porque eso derrota su propio propósito. Pero les hablaba antes de irnos a la pausa, de esta situación con Luma. Y cada vez se ha hecho más patente unas incapacidades que me parece que ya son insostenibles
porque el propio zar de energía me decía aquí el pasado miércoles en la tarde, no ayer, el miércoles anterior, cuando ocurre el apagón en horas del mediodía, de que no se podía ni tan siquiera confiar en las cifras que estaba presentando Luma Energy en su página. Ayer les hablaba de que trascendía a través de prensa escrita que no podrían manejar ni tan siquiera los reembolsos de FEMA. Hoy no pueden manejar la flota de helicópteros que les regalamos nosotros. No han podido manejar los cuartos de máquina para la transmisión y distribución en sus facilidades. Y parece que ahora le echan la culpa a las dos generadoras privadas de que no haya la capacidad necesaria. Y ayer, cuando ya estaban a punto casi de cerrar las vistas de la comisión total, también se anunciaron que vendrían apagones porque no había capacidad suficiente. El problema es que antes de esa comunicación que se da, de que el problema era en las privadas, en la generación privada que existe en Guayanilla y en Guayama, no miraron su propio récord, su propio expediente, sus propias páginas, donde establecía que en efecto en esas dos generadoras privadas, AES y Ecoeléctrica, estaban generando. Y su propio expediente, sus propias páginas que recogen la generación, no era consistente con que los apagones que pudieran ocurrir en la noche de anoche eran a razón o a causa de que no había suficiente generación de esas dos corporaciones. ¿Sí? Si operacionalmente el manejo se te hace complicado y ya se está recogiendo y se está documentando lo que ya algunos sabían, encima de eso, tu propia página que te le da acceso a la ciudadanía contrarresta, contravierte lo que estás comunicando, pues está bastante complicado para esos propósitos, para credibilidad y para que alguien los pueda seguir defendiendo y para el permiso que parece necesitarse, inclusive para sustituirlos. Así que vamos a ver por dónde aterriza esa documentación. Ya tenemos con nosotros en la línea telefónica a la senadora Ada Álvarez Conde. Buenos días, Ada. Bienvenida a Nación Z nuevamente. Buenos días. No, parece que estamos confrontando problemas con la línea. Bueno, mientras eso ocurre, ustedes saben que el año pasado, con mucha fuerza y vehemencia, se anunciaba un desembolso de 365 millones. Vieron, era más, pero quedaba por desembolsar 365 millones para paneles solares. Y eso, evidentemente, le daba un boom a una industria que se anuncia en todos lados, que contrata a miles de puertorriqueños y le da de comer, no solamente a los instaladores, vendedores y todo lo que implica esa industria, los servicios de garantía, algunas hasta sellan techo inclusive. Y como política pública federal, por lo que había anunciado ya Donald Trump, de que iban a favorecer otras fuentes de energía y no las que tuvieran que ver con renovables, se mandan a congelar 365 millones de lo que quedaba por desembolsar para esa industria, para la subvención, el subsidio que existía para adquirir paneles solares, que inclusive el Departamento de la Vivienda el año pasado hizo aquellos programas donde uno entraba y solicitaba, como recordarán, y se empezó con personas de ingresos moderados, después fue a las de ingreso medio, pero la política pública federal va en otra dirección y no para la adquisición de esos equipos. Eso va a tener un impacto en Puerto Rico directo, por lo que le digo de estas compañías que instalan las placas solares, baterías y todo lo demás, porque en sus proyecciones contaban ya con que esos dineros llegaran
y poder concretar esas ventas. Y entonces, en esa instancia, no había mucho que se podía hacer porque al final del día teníamos lo que era la inversión en los combustibles fósiles, en la energía nuclear y en otros tipos de energía, el gas natural inclusive, que iba a ser la política de Donald Trump. Y cualquier gobierno que llegue, y no porque a usted no le guste un presidente u otro, tiene la potestad y la facultad de decir, no vamos por aquí, mi idea es esta. El problema es que te llevas por el medio unas situaciones que ya estaban prospectadas, como se llama, que había proyectado que iban a haber unos ingresos y eso pudiera causar otros problemas a nivel de economía. Va a haber alguna gente que dice, pero es que si no las podían pagar, se las vamos a regalar, ese dinero es de embuste. Oye, aquí se subsidia a muchas industrias, inclusive la de la agricultura. Hay gente que se le paga para que no plante y cultive ciertas cosas y cultiven otras. Esas son políticas públicas de cualquier gobierno, no solamente del de los Estados Unidos. Pero eso está por ahí y pudiera impactar una industria importante, que ha sido importante en Puerto Rico por los últimos años, y ver entonces cómo eso afecta el mercado en varias instancias. El secretario de la Gobernación recoge ayer en una entrevista un asunto que habíamos tratado en los últimos días que tiene que ver con lo que se llama la novación, la modificación del contrato de Genera Puerto Rico. Y que una entidad sin fines de lucro acude al negociado de energía a denunciar de que no se había hecho conforme a los estatutos de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que queda de ella, porque faltaban unas personas nombradas en esa junta y que se requiere un quórum, una cantidad necesaria de integrantes para tomar las decisiones. Y eso está ante el negociado de energía ahora. Y el secretario de la Gobernación nos dice que él está listo para presentar un informe de por qué esa modificación al contrato era necesario y por qué hay que regalarle $110 millones adelante a esa compañía. Y habla nuevamente de lo que yo les he traído consistentemente, de las bonificaciones que pueden recibir ambos operadores, tanto Luma como Genera, y que no tienen que ver con incumplimiento, tienen que ver con unos índices de alegada eficiencia y que en tanto y en cuanto cumplen con eso, van allí al negociado y le dicen, mira, yo cumplí con el 1, el 3, el 4, el 2 no lo cumplí, pero págame por esos, porque yo hice lo que decía ese contrato, el contrato que yo firmé y que tú firmaste. Que eso sea bueno para el país o no, pues mire, a eso fue lo que nos obligaron nuestros representantes en ese momento, porque es muy probable, como le decía ayer a Raúl Márquez aquí, que de lo contrario, esos operadores no hubiesen entrado en esa contratación porque dijeron, eso a mí no me conviene. Cámbiame eso. Ah, pues lo cambiaron. Ah, pues ahora sí. Y muchas de las métricas que existen en los contratos de los dos operadores no es para multarlos, no es para sancionarlos en caso de que no cumplan, es para ver si tienen una bonificación o no. Ah, que esa bonificación se debe repartir entre los consumidores y el operador privado. Perfecto. Pero si al final del día se me afecta el servicio y no es consistente para residencias, industrias y empresas, deberíamos estar pagando esas bonificaciones. Y fui el primero que levanté el asunto de que es oneroso, es complicado y es preocupante estar enmendando contratos mediante ley, porque le estás cambiando las reglas del juego. La analogía que les hacía ayer, le estás moviendo el canasto ya cuando la persona va a tirar. Y entonces eso pudiera provocar otra serie de asuntos de compañías que inclusive no han llegado a Puerto Rico y que pudieran llegar y que las queremos atraer. Así que cuidado con eso. Me parece que la justificación se debió haber dado adelante y no necesariamente esperar a que se la pidan, secretario. Pero eso es un ejercicio de comunicación al final del día.
Vamos a una pausa. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. De contactar a la senadora, estar con nosotros ahorita la senadora Nitza Morán y luego Georgie Navarro para que nos hable del crédito ese del apagón. Cachero está esperándolo ahí. Víctor Morales, te voy a decir como Carmen Yulín. Me dejaste solo. Entre otras cosas que ocurren mientras estamos entretenidos con la comisión total de Verónica Ferraioli, hubo unas nuevas designaciones de la gobernadora Jennifer González para la judicatura, pero entre ellos, el panel del fiscal especial independiente. No son fiscales, este es el panel como tal que toma todas las decisiones en términos de a quién se va a acusar, si hay suficiente evidencia, y le autorizan entonces los pliegos y demás otras situaciones para que los fiscales procedan. Y esta parte es importante porque esa entidad en tiempos recientes y remotos ha estado bajo fuego porque dicen que está politizada y que solamente a los populares y los independentistas son los que se les persiguen y que se le tiran las toallas a los PNP. Yo difiero de esa apreciación, el récord está ahí. El problema es que siempre sale cuando te acusan y no sale con tanta prominencia quizás en primera plana cuando en justicia ese panel toma una determinación y dice, mira, aquí no hay. Y ha pasado recientemente con alcaldes. Aquí no hay por dónde. Esto no deberíamos ir tras de eso. Y hay gente muy comprometida, hay mucho conocimiento en los que están y los que vienen por ahí designados. Se nominan otros 16 jueces también. Hay que ver qué va a pasar con los fiscales, porque en días recientes, en la vista de presupuesto ante la Cámara de Representantes, la secretaria de Justicia, Janet Parra, que parece que la tienen ablandando como las habichuelas, bendito, no acaban de decir qué va a pasar con ella ni por dónde van esas entrevistas. Pero trascendido eso, dice Janet Parra que hay una cantidad significativa de fiscales que le faltan. Y ambos componentes son importantes. Los tres componentes, la defensa, el fiscal y los jueces. Y ahí está la carga de trabajo. Ahí está el que las vistas se celebren, que no se pospongan en caso de que hay diferentes etapas que ven diferentes jueces. Y es importante y que el Senado, que es quien pasa la consideración sobre estos nombramientos, pues pueda ejercer sus buenos oficios como hemos visto en las vistas de confirmación y demás. Y ahí hay un expediente, ahí hay una evaluación, ahí hay una investigación de campo que se hace de esos nominados. Hay algunos que pudieran ser renominados o ascendidos también. Pues como saben, en el caso de la judicatura hay jueces municipales. Ya no existe aquello de distrito y superior y demás. Hay jueces municipales y hay jueces, ¿verdad? A nivel de tribunal superior. Y a esos efectos, pues, tienen facultades distintas. En la esfera federal tienes inclusive lo que se llaman los magistrados, que pudiera parecerse al juez municipal, que es el que está allí a mitad de noche, que no tiene escolta, que muchas veces no tiene asesor jurídico y que se enfrenta a las situaciones en caliente cuando ocurren. Hay jueces municipales en esa sala, en los pueblos de la isla, que tienen unas responsabilidades bien complicadas. Inclusive para manejar dinero. Y no estoy diciendo algo que sea ilegal, sino el asunto de las fianzas y otras cosas que está dentro de la responsabilidad de esos jueces municipales. Y que ganan menos que un juez superior, o un juez del apelativo, o un juez del Supremo. Todo es un tribunal unificado de justicia. Y por eso las exigencias para los abogados, cuando vamos al tribunal, en calidad de todo. Y por eso se nos exige un comportamiento, una conducta, una moral, una ética, en cualquiera de esos desempeños. Y eso lo mira
esa evaluación que hace el Senado de Puerto Rico para fiscales, jueces y otras posiciones también. Pero esta que tiene que ver con el panel del fiscal especial independiente tiene una importancia adicional sin restarle mérito a los demás, porque procesa a las figuras públicas, en su mayoría a oficiales electos y a los no electos también, a los funcionarios públicos, para sacar de la esfera del Departamento de Justicia a ciertas figuras para liberarlos de un conflicto a ellos y a otros de que pudiera tratárseles distinto. Y esto no es tan remoto. En Estados Unidos viene de los tiempos de Watergate en los años 70 y luego en Puerto Rico cuando se da lo que es el caso del Cerro Maravilla, donde se trae a la atención de que es necesario tener esa figura independiente que no entre en consideraciones de política partidista para propósitos del procesamiento de personas que pudieran estar disponibles para ejercer una influencia para que no se les procese, igual que a Pablo Hermano, que tomó prominencia ayer. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero están esas nominaciones, la gobernadora continúa haciéndolo. Evidentemente, esto tiene un componente también económico, porque a esas figuras hay que pagarle. Y por eso es que Janet Parra estaba recientemente en la Cámara de Representantes pidiendo recursos para solventar esas posiciones que están ahí, que se necesitan para el procesamiento y que hayan consecuencias cuando la gente no se sabe comportar, ¿o no? Eso es lo que queremos. Mire, hablando de esa gente que no se sabe comportar, se le agrava la situación a nuestra vecina de aquí al lado, porque saben que de cierto tiempo para acá la trajeron. Gina Méndez Miró, la juez federal, la mandó a buscar. Como ya no podía conseguir abogado, le dije, no, vente para acá, mija. Aquí te lo conseguimos enseguida. Y están revisando el celular y la tableta de ella para ver las conversaciones que pudo haber tenido, y me refiero a Daniel Bertozzi, la pegafuegos de allá de Cabo Rojo, la que causó los estragos allá en 3 negocios distintos. Y parece que pudieran añadírsele cargos a ese pliego acusatorio. Y la defensa está calladita y dice, yo no sé, todavía, a lo mejor me acojo a un acuerdo de culpabilidad, no sé si voy a ir a juicio, es lo que dicen. Eso pudiera ser un mensaje a la fiscalía, mira, voy a levantar las manos, mira a ver qué me ofrece. Yo no veo a los fiscales o a las fiscales en disposición de ofrecer mucho. Muchos de esas alegaciones preacordadas, como se llama, se favorecen de esos acuerdos de culpabilidad para ahorrarnos los chavos de ir a juicio, de tener que presentar testigos, de tener gente allí, de conformar un jurado, el tiempo del tribunal, todas esas consideraciones. Los estados de derecho, tanto federal como estatal, favorecen que esas alegaciones se den. Y mucha gente se molesta porque dice, eso lo están tratando suave. Después le echan 8 años y en el año que viene ya están por ahí dando cantazos. Bueno, el sistema carcelario o el sistema penal también tiene una parte de rehabilitación y de que la gente pueda enmendar sus errores. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Los echamos en una fosa común y los matamos? No sé, ¿verdad? Tiene que haber dentro de ese disuasivo para que otra gente no haga lo mismo, que parece que algunas veces no funciona, es la verdad. Queremos también de que la gente vea que quien cometió ese error puede rehabilitarse, puede enmendar el error, no para saber cómo me va a ir, si me va a ir mejor o igual que esa persona, sino para saber que a veces cuando se cometen errores también no todo está perdido. Y le parecerá filosófico, le parecerá que estamos sonando los violines mientras hablo de eso, pero no, tiene que haber un componente de rehabilitación también. Porque si no, eso desencadena en otros males distintos, donde esas personas cuando están presos
como ya no tengo ninguna otra posibilidad, pues sigo delinquiendo adentro y afuera. Y entonces, todo lo que venga a la cárcel, que haya alguien que pasar factura, mándale a este si este no va a hacer nada. No va a salir, o ella. Y eso es preocupante. Entre otras cosas preocupantes, y no iba a hablar mucho de esto, pero me parece importante. Hay una ponencia de la representante de lo que se llama el Proyecto Matria, la licenciada Amarilis Pagán, que parecería, que dice, ¿por qué los hombres están llamando a la línea de la Procuradora de la Mujer? Ellos no están, o ellas no están allí preparadas para atender llamadas de hombres. Eso es para las mujeres, porque la violencia de las mujeres es distinta a la violencia de los hombres. Quizá. Pero por eso no vamos a ayudar a una víctima de violencia doméstica o encauzar esa ayuda que se le puede dar a un hombre o a una mujer. Hay que tener cuidado con esos mensajes y quién los envía. Y no oigo a nadie tampoco, inclusive de la comunidad LGBTIQ+, que se menciona también ahí, en esas expresiones, para paralizar nada, ni denunciar lo que acaba de decir la licenciada en términos de que la OPM, la Oficina de Procuradora de la Mujer, no debería estar metido en el asunto de la violencia doméstica cuando es para hombres. Cuando regresemos, ya debe estar por ahí con nosotros la senadora Nitza Morán. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Atrás está aquí una de mis colaboradoras que estaba descarriada, la senadora Nitza Morán y Trinidad. No, descarriada, no. Buenos días. Se pierde el camino para acá. Primero senadora. que nada, buenos días a todos. Siempre agradecida de la invitación y estar aquí en esta mega cadena de Nación Z con mi amigo Eddie López. Pero si estoy descarriada es porque a veces ¿verdad? No hacen un buen pastoreo mis amigos y no me invitan. Pero estamos aquí, estamos en la mañana de hoy. con mucho cariño. Pero sabes que tenemos mucho aprecio y te deseo mucho éxito y me encanta este segmento. Gracias. Bien tempranito, pero vivo, candente, hay de todo. Mira, ayer estuve ahí un rato y te hice señas, pero no me viste porque estaban concentradas. ¿Cómo describimos lo que pasó ayer en esas 10 horas? Allí en el Senado de Puerto Rico, en el Salón Leopoldo Figueroa. Que obtuvimos mucha más información. Yo creo que estas comisiones totales se han dedicado a eso, ¿verdad? A dar paso a hacer una serie de preguntas y a aclarar muchos asuntos. ¿Se rehabilitó la figura de la secretaria ayer? Yo creo que se rehabilitó en la percepción pública, para mis efectos, ¿verdad? Porque la percepción pública es que fue una persona que evadió, que una evasora contributiva, que rindió tal día, que hubo unas Esa es la percepción. La percepción pública era eso en juicio y ya no medios de comunicación. Cuando entró el Departamento de Hacienda a hacerle las preguntas, a ese le hizo preguntas directas. Fue muy incómodo para el secretario de Hacienda. Sí, lo vi, no fue como algo tan agradable para él. Es contable a la vez. Es contable a la vez, pero él sabe que como el jefe mayoritario en el departamento, donde la parte contributiva es bien importante para Puerto Rico, hay unos reglamentos y unos estatutos para el Código de Renta. ¿No se levantó la percepción de que hubo un trato distinto para la secretaria del cual habría para cualquier otro contribuyente? Se le hizo esa pregunta y él dijo que no. Yo se la hago a usted. Él dijo que no. Y yo se la hago a usted. Y él dijo que no. Pero no, una cosa es lo que dice él. Yo no soy Hacienda, pero mi pregunta fue, si no fuera el nombre o la contribuyente Verónica Ferrayoli, fuera cualquier ciudadano que hubiera tenido el mismo panorama de 3 planillas, la prórroga, las enmiendas y todo lo demás, ¿se consideraría una persona responsable al subsanar? Y la respuesta del secretario fue que sí. Esa fue mi pregunta. Y entonces, o sea, hay doble vara, porque algunos dicen, estamos levantando la vara para unas personas y para otras no. Pero el secretario, eso quiere decir que cualquier persona que te pase a ti, me pase a mí, que podamos subsanar y tener todo ese andamiaje contributivo y lamentablemente, pues, la licenciada no tuvo el mejor contable del mundo y le pagó por eso. Pues él dijo que sí. Entonces,
Hay que ver qué dice ese contable también. Hay que ver lo que dice ese contable. Que pudiera tener una historia distinta. Bueno, la realidad es que ya ahora se hace todo electrónico, Eddie. Ajá, perfectamente. Y qué bueno que me da ese pie forzado porque una prórroga no depende de la otra. No. Cuando tú solicitas una prórroga, no necesariamente tú ves cuáles son tus W2, cuáles son tus 480, ni sabes cuánto te ganaste. Tú no miras eso. Es una forma que se entra, yo soy el contribuyente tal, con el número de seguro social tal, necesito una prórroga. Eso es correcto. Y si solicitas una prórroga en año distinto, los años fiscales se consideran distintos, el Departamento de Hacienda quizás debería tener esa visibilidad de saber de que tú no cumpliste en el año anterior. Pero inclusive cuando es así, no te pueden negar, de acuerdo a las leyes, si las quieren cambiar es otra cosa, pero no te pueden negar una prórroga a pesar de tú no haber cumplido en un año previo. Ese es el Estado de Derecho. Ese es el Estado de Derecho y no se le puede quitar ni a ella ni a nadie. Claro. Y yo no soy abogado, tú eres abogado, el licenciado. Eso me acusa. Tú eres licenciado, pero yo no puedo evaluar una persona por meras especulaciones cuando yo tengo las personas a quien yo le tengo que hacer las preguntas pertinentes y ver al secretario de Hacienda y decir, no, ella, o sea, realmente ella entró en una prórroga, lo hizo tarde. Ok. No se justifica lo de la radicación y lo de la prórroga. O sea, la prórroga se solicitó en tiempo. Se solicitó en tiempo. Hubo una de ellas que fue el mismo 15 de abril, que fue la última, y las otras fue una el 12 y el 14. Me aprendí las fechas y todo. Entonces tú empiezas a obtener toda esa información, pues entonces todo lo que se decía públicamente no era. La determinación de evadora contributiva. Basado en la versión de ella. En la versión de ella, pero en la pregunta, por parte del contable, pero la pregunta del secretario de Hacienda, ajá, que es el ente, ¿verdad? Que está mirando esto y que va a evaluar todas estas planillas, ¿es una evasora contributiva? No. Okay. ¿Se le va a radicar algún tipo de, ¿verdad? Una radicación del Departamento de Justicia a estos méritos de lo que hemos hablado en el día de hoy? No, se le dio trato distinto a otras figuras como Mariana Nogales, Eddie Miró, Roberto Roena, Luis Francisco Ojeda, el comediante Luis Raúl, el líder sindical Lausel. Eso se trajo en uno de los, ¿verdad? Lo trajo el presidente del Senado. De los senadores los trajo y se tuvo la oportunidad de hablar. Yo creo que allí ni siquiera eso se tomó en consideración y fue muy puntual el secretario de Hacienda en decir en que todos los casos son evaluados independientemente porque son muy diferentes unos de otros. Abre a la percepción, senadora, de que para unos sí, y a uno se les dé break y a otros no. A uno les radicó en el tribunal y a otros los de break de subsanar. Por eso fue la pregunta. ¿A ella ha cometido algún delito? El marciano aterrizó ayer y llegó y vio lo que pasó allí y no conocen más nada. ¿Qué percepción tendría ese ser cuando vio esas contestaciones y esas versiones? Que él dijo que todo había que evaluarlo independientemente, que no todo el mundo se evalúa igual. Es razonable concluir que a la secretaria se le dio un break que no se le da a cualquier contribuyente. Es que eso senadora, tú lo haces online. Estoy hablando de lo que pasa después, de que le dieron break en 3 años contributivos y no 2. No, eso se habló allí también y yo le pregunté, o sea, ¿qué daño hay? ¿Cuál es la ejecución de Hacienda para saber que ese contribuyente pagó y radicó planilla el año anterior y lleva 3 que no radica? ¿Hay visibilidad de eso? Cero. Se fue mucho tiempo en el asunto contributivo, pero hay 2 asuntos adicionales, el asunto del conflicto de interés, de cuando ocurre el interinato como gobernadora, de los asuntos de gobierno, de los subalternos de uno y de otro en las diferentes posiciones, del salario, de cómo se subió el salario del distrito de convenciones y el asunto de lo que pasó en Washington. Y de que estando empleada a tiempo completo, estuviera rindiendo labores para otras entidades en Puerto Rico. Eso pasó a tomar un segundo plano y yo creo que hasta se dejó ahí. Pasó por desapercibido. ¿Cuánto le preocupa eso a usted? Pues hay una 480 por ahí y se radicó del estudio legal. Eso se habló allí también. La representante Lizy Burgos dice que hay una investigación federal a esos efectos por faltas éticas y que tiene un documento para eso. Lo dije en una entrevista. Especulaciones, ¿verdad? ¿Dónde está el documento? O sea, yo no quisiera sonar que estoy defendiendo a la licenciada, yo no la conozco, o sea, ni siquiera me he podido reunir con ella, pero yo no puedo evaluar a una persona por meras especulaciones y decir, es que se ve feo. Pues una palabra que se utilizó mucho cuando estuvo Luis Pérez, el de feo se vio después de ética, que confirmaron a Julia Kelleher y trascendió que terminó siendo acusada y convicta.
Lo dijo el presidente del muchos Senado años también. después que él tuvo la suspicacia de, ¿verdad? Ese sentido. ¿Es comparable Julia Keller con Verónica Ferrajoli, como lo hizo ayer el presidente del Senado? Es como compararme a mí con unas personas que han caído presas y decir que todos los legisladores son iguales y No que se esa ponga usted esa, suspicacia. porque Es que tú yo no no puedes, creo que a usted se le pueda no señalar puedes, nada. es que no que tenga puedes que juzgar explicar. a una persona a todos por igual, con situaciones diferentes. Que él pueda percibir, que es uno de los sentidos y se lo respeto porque el presidente del Senado tiene unos conocimientos por todos los años que lleva en la legislatura de poder percibir, ver, ¿verdad? Humear, sentir algo. Y le llega información, y le llega no una podemos ser información ingenuos. que él nos comparte a nosotros, pero nos da también la libertad de poder tener pleno conocimiento y tomar decisiones propias y no aplicar las reglas de Al caucus. final de la vista dijo que no iba a aplicar la regla de caucus para los nombramientos, que me parece que eso ha sido para todos los nombramientos. No sé Para si me todos equivoco. los nombramientos, y es una apertura que tiene el presidente y una prerrogativa, siempre nos da la información, hay un caucus, se dialoga, dialogamos preguntas de los compañeros, en muchas tenemos respuesta, en otras no, pero se hace como un grupo de legisladores que estamos comprometidos con Puerto Rico, no con el partido. Hubo senadores que participaron en esas vistas intimidados, que no hicieron preguntas o que hicieron preguntas que quizás, o alocuciones que eran para resaltar las cosas de ¿verdad? Los atributos de la nominada y no necesariamente preguntarle sobre las versiones que ha dado de ciertos asuntos. Pues eso tendríamos que preguntarle a los legisladores que se vieron en ese panorama. Senadora, es que todo el mundo... el marciano lo está viendo de afuera, llegó ayer. ¿Qué pensaría cuando vio ese ejercicio? Ni el marciano, el pueblo de Puerto Rico tiene la oportunidad de verlo y que pase juicio sobre esos legisladores, ¿verdad? Que allí también se habló de tener preguntas y respuestas ya anticipadas y todo lo demás. ¿Eso pasó? A mí no me consta, ese testimonio? no fue conmigo. Yo creo que allí hubo un percance entre el presidente y la senadora. Pero a mí no me consta. Tendrían que preguntarle a ellos. Yo hago juicio propio, yo lo Estamos evalúo. hablando de Rosana Soto Aguilú. Yo lo evalúo, sí. ¿Verdad? Yo no me siento intimidada por lo que diga cualquier compañero. Yo les doy el espacio y los respeto, pero la realidad Pero es... un senador que hubiese sido incisivo, que hubiese hecho preguntas y que hubiese puesto en aprietos quizás a la secretaria, ¿pudiera haber alguna retribución política después? De momento, el puente que me iban a aprobar para mi distrito no me lo aprueban, el arreglo de la carretera, los chavos para el municipio. Eso es una Esas prerrogativa cosas pasan. pues yo no sé. Uh-huh. A mí no me ha pasado. El que sabe, yo paso juicio y si fuese así, Eddie, mira, si fuese así, pues qué pasa si no me hagan el puente. ¿Está bien? Porque tú no puedes vender la moralidad. ¿Y quién va a la tú no elección puedes después? vender lo que tú crees, Uh-huh. por la mera percepción de que no me van a hacer esto, aquello, lo otro. Pude percibir que algunos, ¿verdad?, bajaron tonalidad. ¿Verdad? Las vistas públicas están ahí, están online, ¿verdad? Están en línea y pueden ver. De momento se comieron ¿verdad? los niños crudos y después de momento... Como de momento, pues a lo mejor no tenían ningún interés, ¿verdad?, de provocar ninguna pregunta posterior a la ¿Dejaron solo al licenciada. presidente del Senado? ¿Algunos de los senadores? ¿En qué aspecto? Abandonaron la posición que quizás tenían originalmente de cuestionamientos y de momento el único que se quedó cuestionando la situación fue Tomás Rivera Chats. No. Yo creo que allí todo el mundo hizo las preguntas de rigor. Me parece que todos tuvimos la oportunidad y que todos, de hecho, en el caucus y en la comisión total, tuvieron la oportunidad de preguntar las dudas que tenían. Porque fíjate, todas las preguntas a mis méritos fue, a nivel de ética, hay una dispensa, ¿se cumplió con la carta? Sí. ¿Ha incurrido en estas inhibiciones alguna ilegalidad? No. Me preocupó dos cosas. Uh-huh. Una, que en la Oficina de Ética Gubernamental no fiscaliza las inhibiciones, que ellos actúan según querellas. Digo, pero es que está complicada, Está senadora. muy complicado. Porque como, si Está usted y yo fuéramos complicadísimo. pareja, ¿verdad? Está Y perdone que la complicadísimo. tome de ejemplo. O sea, ¿cómo regulamos? Ética va a estar en el medio de la cama por la noche cuando lleguemos en la mesa Y de comedor. entonces eso levanta, pues, ¿verdad?, unas preocupaciones a nivel de reglamentos de ética, ¿verdad?, de la ley. Uh-huh. Que entonces tenemos que mirar como legisladores que se está proveyendo ese espacio. Uh-huh. Igualmente en el Código de Rentas Internas, porque se me cuestiona, no, pero es que tiene... Hay concentración de poder. Sí,
en ese matrimonio. Es un matrimonio. Ujú. Y se mancomunado. Y se concentra el poder inadecuadamente a su juicio. Se concentra el poder En esa hasta en la dinámica misma que se da. compañía. Porque uno es presidente y, ¿verdad? Son parte de una corporación y se concentra. Pero eso es el privado, poder. en el servicio público, cuando hablamos Es del servicio que público. cuando hablamos de privado y público, Ujú. la vara, ahora digo yo, la vara no puede ser diferente. Y si se pudiera, son los 4 posiciones más importantes. Sí, la vara es diferente, senadora, porque a mí no me piden 10 planillas. Usted tuvo que entregar sus Yo tuve planillas. que entregar todas las planillas ahí a tiempo. Para yo trabajar aquí en Nación Z no me pidieron planilla. Esa es una de las cositas que también se dilucidó sobre los servidores públicos Ujú. cuando son reclutados por agencias de gobierno porque querían fue incisivo uno de los senadores en decir que ella no había cumplido y que cómo es posible que ahora ella pueda ser servidora pública porque en el reglamento 66-62 estipula que todo el mundo esté al día con las contribuciones. Está derogado, dijo ella. Dijo allí el secretario. Se derogó el 66-17 y esta vino, ¿verdad? Y eso es una nota que hace el secretario ¿Quién de derogó Hacienda. eso y cuándo? No quedó claro tampoco. No quedó Pero claro, pero la ley está ahí, te puedo dar la información, pero eso es algo que no se aclaró allí. Ajá. Me estaba pareció, allí, senadora. Yo no vi la cosa me por televisión. pareció que eso debió haber, Ajá. ¿verdad? Posteriormente de Hacienda, el secretario, las personas que estaban con él, decir, mire, no, fue Ujú. erróneo y aclarar eso para récord, pero fue al revés, ¿verdad? Ese Ya. reglamento está en vigor. Pero esos años, la licenciada no era servidora pública, pues no la puedo medir con esa vara. Pero ahora lo es. Y Pero ahora lo es. desde que la nombraron, tenía que seguir la regla. Y está siguiendo las reglas porque ya radicó este 2024 a tiempo y todo lo demás. Una de las preguntas que le hice al secretario, él obtuvo ese requisito, yo lo empleé, está trabajando en el Departamento de Hacienda, 10 años después empleado del Departamento de Hacienda, me dejó de rendir 2 planillas o 3 planillas contributivas con el mismo escenario de la licenciada Ferraioli. El Departamento de Hacienda. Si no hubiesen ganado la elección el PNP y Jennifer González, El Departamento de hubiese Hacienda subsanado lo va a despedir una vez Ujú. subsane de la misma manera que subsanó la contribuyente. La respuesta fue que no. O sea que la vara Va no más fue ni lejos. más alta ni más baja porque un Él dice que empleado... no contrataría en su equipo a alguien que falle de esa manera. Bueno, porque Y ahí Tomás Rivera Chats le porque pregunta, es un ayudante ¿debemos especial. nosotros? A nosotros tenemos que cumplir. Y esa vara es para el pueblo de Puerto Rico constatarle que nosotros estamos en ley. De ahora en adelante hay que ver el comportamiento, ¿verdad? De ética, que yo creo que se queda un espacio, ¿verdad? Referente a las 4 posiciones Sí. y el conflicto de interés y todo lo demás. Se aclaró lo de la compañía, a mi entender, ¿verdad? Que se vendieron unas acciones y que ya su esposo no tiene, ¿verdad? Las garras de esa compañía per se. Pero hay una laguna en ética sobre ese conflicto de interés. En Hacienda, pues también, porque ahora se cuestiona los reintegros de la licenciada una vez que ella ¿De sometió verdad? las Yo enmiendas. pienso que esa fue de las cosas más claras que quedó. Pues porque cómo es posible Porque que como con ella ese... no tomó las exenciones, después al final... Sí, pero entonces cuestiona, se las las aplicaron. personas, volvemos a la percepción Ujú. pública, que a veces nos enjuician. Digo, el timing fue devastador. Es devastador. Cuando todos estábamos en apagón, ella estaba en una conferencia de prensa diciendo que la comida no se iba a dañar, que había planta, Mientras que había se estaba, diésel. surgiendo la enmienda, yo creo que la enmienda antes, durante o Esa después, admisión de que fue muy pobre ese manejo de esa primera emergencia a nivel de comunicación pública. yo creo que siempre hay espacio para mejorar. ¿Ok? Óyeme, o sea, yo no lo hago como una crítica, sino una crítica constructiva. A mí me pasó al principio en unas entrevistas. A lo mejor no fue la mejor proyección, no di la información completa, no me preparé. Ujú. Y uno va aprendiendo en el camino. Aquí no hay espacio para aprender. Tú tienes que rápidamente tomar las Pero riendas. cualquier nombramiento. y no es- no- ella no, no está es- nombrada para y sin una restarle mujer mérito al financiamiento de la vivienda o a, sumamente qué preparada. sé yo, a cualquier otra agencia. O sea, es la vicegobernadora. La gobernadora interina. Claro. Y uno tiene ahí una vara un poquito más alta. Así que yo creo que en esos méritos sí pudiéramos, siempre hay espacio para mejorar, se aprende de los errores que le puedan costar al pueblo de Puerto Rico. Es lo que nosotros estamos haciendo en la comisión total para Según- esta evaluación de nombramiento. Según mi conteo anoche, yo pienso que ella tiene entre 8 a 10 votos ya en su bolsillo. Eso pudiera ser suficiente porque lo que requiere del nombramiento cuando se baja de votación
es la mayoría de los que estén presentes. ¿Cuántos pudieran estar ausentes cuando se dé esa votación? Va a incidir en cuántos votos se necesiten para confirmarla. La exhortación es que todos los legisladores estén presentes. ¿A qué no? Aquel que tenga, aquel que tenga algún cuestionamiento, ¿verdad? Y que sea algo muy justificable para no estar en esa sesión, pues será evaluado por el pueblo. Volvemos a la vara. Yo creo que no le hace un franco servicio a Puerto Rico porque nosotros fuimos electos para eso, para legislar y para evaluar el nombramiento. Consecuencias colaterales de ese procedimiento de ayer. El secretario de Hacienda, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina de Inspector General, que están ejerciendo su trabajo nuevamente en el día de hoy. Ya están en las posiciones, yo creo que ellos están allí, o sea, no enjuiciamos a los secretarios, ¿verdad? Ni a los administradores. Ellos están allí para contestar unas preguntas, ¿verdad? No estamos allí para ver el cuestionamiento de cómo ellos están trabajando este asunto y si no trabajaste bien, pues mañana te vas. Esa prerrogativa la tiene la gobernadora, que es, ¿verdad? El secretario de Hacienda quien los nombra. En ese aspecto, pues ellos están hoy en su oficina. ¿Tendrían consecuencias por lo que contestaron allí ayer? ¿Tú crees? No, le pregunto a usted. Yo entiendo que ellos contestaron preguntas dentro de una comisión total que están bajo un juramento y tienen que contestar. A veces no las contestaban tan rápido. Pero las contestaron. ¿Le parece? Y le contestaron. Y allí cuando no se contesta y un requerimiento de información, tú sabes el proceso legislativo. Tienen que traer esa información adicional. La facultad es amplia para pedir lo que usted quiera. Eso es correcto. Y tomar cartas en el asunto y hacer sugerencias. Ahora que lo dice, una de las cosas que pasó ya casi al final, es que la senadora Rodríguez Bebe pide las hojas de asistencias o los ponches de las gestiones que ella está haciendo en las dos agencias. ¿Eso preocupa algo? Que ella diga que trabajó 16 horas y que quizás no sea así. ¿Eso la inhabilita para me encantaría esa confirmación? Sí, para la senadora Rodríguez Bebe eso le da paz mental que está asistiendo 8 horas, 10, 12, 16 horas. Pues la misma vara debería hacer para todo el mundo y nosotros también ponchar y saber cuántas horas nosotros le dedicamos a nuestro distrito y al pueblo de Puerto Rico, aquellos que son por acumulación. ¿Alguien va a pedirle a la gobernadora que retire ese nombramiento y que no se lleve a votación? Pudiera pasar. Sí. Bueno, una evaluación de quizás unas personas que entiendan que le hacen que no fue bueno, que la percepción persiste, que realmente pues no deberíamos una persona que radicó tal de las planillas ser secretaria de Estado, ni estar a cargo de centro de convenciones. Allí, a mí nadie me lo contó ni lo vi por televisión. Así que no estoy haciendo aquellos esa pregunta que le del hagan desfile. el llamado a la gobernadora, la gobernadora es una persona que te escucha, contestar las llamadas, te va a escuchar y va a recibir las sugerencias. Nuevamente, esa es prerrogativa de la gobernadora, si va a retirar el nombramiento o no. De no retirarlo, esta servidora que fui electa en el distrito va a estar allí y ejerceré mi voto. ¿Usted tiene su mente hecha en cuanto a esa votación ya? Me parece que... No le voy a preguntar, no voy a pedir que la compartan con nosotros, le pregunto si ya tiene su... Te voy a ser bien honesta. Hay situaciones en que yo voy a volver para atrás. Yo hice varias anotaciones. Y mira, realmente volver para atrás y evaluar si realmente esta persona no sería una buena servidora pública. Si surgiera una situación de conflictos de interés en un futuro no muy lejano. ¿Eso lo está pensando entonces, senadora? Y evaluar el contexto completo. Allí mis respuestas fueron contestadas de que aquí ella no había infringido en ningún aspecto. Y está habilitada para ocupar el puesto entonces. Que se ve feo, como dijeron algunos. Ajá. No se ve bien. ¿Qué usted haría? Usted se ve como nebuloso. Y eso es como, eso no es contextual, eso no se prueba. La percepción tuya no es igual que la mía. No, pero pudiera traer otra. Pero puede traer una consecuencia muy diferente. ¿Cuál es su opinión? O sea, preguntas como, ¿cuál es su opinión personal? ¿Usted piensa que esto se ve mal? Una persona que está administrando una agencia. No se lo están preguntando a cualquier persona. Ojo. No, por eso digo. Pero en contexto de jefe de agencia o en el contexto personal. Bueno, senadora, porque la próxima pregunta es, y tú lo catalogas de esa forma y estás en el puesto para hacer algo, ¿qué vas a hacer? ¿Hay conflicto de interés? No.
¿Cumplió con los parámetros de ética Pero pudiera gubernamental? Y a los abogados se Especulación. nos exige hasta la mera apariencia, Ok. evitarla. Pero cuando tú vas a juicio, Ujú. ¿tú llevas mera apariencia? No, pero a los abogados se nos trata distinto por los cánones de ética y por muchas otras Pero cuando consideraciones estás en adicionales. el tribunal, Ujú. se O sea, que hace esto era un mera... tribunal ayer. Se comporta como, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la información y se comporta como uno, pero usted es abogado y en las salas de los juicios no se habla de especulaciones, sino de hechos y evidencia, ¿correcto? Y allí, en esa Ujú. comisión total, Había que para llevar mí, evidencia. vuelvo, no soy licenciada, pero yo tenía que tener una información que me evidenciara a mí que realmente eso está pasando para yo decir, usted no cualifica para el puesto. Pero yo especular que alguien va a robarse una paleta y que va a ir preso, pues se queda en una mera especulación a ver si Lo algún día mismo se que el roba una conflicto paleta. que pudiera surgir por lo que hablamos ahorita. Pero mire, Claro, rapidito, mucha obra pública en San Juan. En camino. muchísiima. Nosotros tenemos un equipo, el alcalde Miguel Romero ha siempre estado comprometido desde que llegamos aquí. La infraestructura de San Juan estaba destruida con las administraciones pasadas. Hemos puesto la acción donde pusimos la palabra. El equipo está completo este cuatrenio, representantes y senadores. Estamos comprometidos tanto con las ejecutarias con el alcalde, la infraestructura. Y hoy estaremos inaugurando un gestar por ahí. Agradecido con su... en San Eso se va a Juan. pique ya mismo, hablamos Así después de eso. que tenemos muchísimas cosas y muchas Agradecido de noticias su buenas. valentía, senadora. Esto no se Gracias. con el licenciado Eddie López a través de otra de nuestras ovejas descarriadas que se le había pedido el camino para acá. El pastor Eddie lo volvió a traer. El representante Jorge Navarro Suárez. Buenos días, Georgie. Buenos días, buenos días. Es que cuando me citan y tengo otros compromisos ya en otras emisoras televisivas y radiales, pues no puedo. Sí, pero aquí es que vive la política, papá. Aquí es que, por eso es que llegue aquí, hay porque que venir, aquí es que pica el no peje. podemos como dejar dice esta base Víctor Morales. vacía. Mira, Sí. un crédito contributivo por apagones. ¿Con qué se come ese combo? Viene con Mira, papitas y refresco. Bueno, no es ¿De que dónde venga van a con... salir? Bueno, lo que pasa es que el negociador de energía tiene la facultad en ley Ujú. para bajar, para subir y para exigir créditos contributivos. Y a raíz del apagón del pasado miércoles, donde a esta altura en el 2025, por una rama de un árbol, Ujú. Luma campea por su respeto, pues que el vegetativo no se cortó. La línea de transmisión 50.100, que es la que va de Manatí a Cambalache. Pues mira, pues ellos, no hay consecuencias. Pues mira, no sé, cuando han tenido Los dinero, cuando helicópteros se le ha están exigido, dañados. Representante, los helicópteros están dañados. eso no es problema del pueblo. Los el que les regalamos. Eso no es problema de la gente. O sea, la negligencia administrativa gracias, la estamos pagando nosotros. Entonces ellos campean por su respeto. Le estamos exigiendo al negociado y vamos a presentar una resolución conjunta para obligar a que ejecuten sus funciones. ¿Y cuál va a ser ese crédito? ¿Cómo se va a implementar? Ellos tienen el expertise para determinar. Se le exige un crédito a los más de 1.4 millones de abonados de Luma. Sobre 400.000 personas se quedaron sin agua y no pasó nada. Mientras todo eso pasa, representante, ayer trasciende que le vamos a prestar 117 millones porque ellos no pueden manejar los reembolsos de FEMA. Los que se pintaron como los expertos en energía eléctrica, los expertos en manejo de fondos federales, ahora no saben cómo hacer las cosas. Tienen un Pues ese fue sinnúmero su de gobierno, fondos. el que se dejó Bueno, pasar esa, ¿cómo es? ¿o no? ¿Se Sí. dejó pasar esa? ¿De que eran expertos? Bueno, ¿O no? así fue que ellos se pintaron. Así Ujú. fue que se presentaron. Y con el ¿Los pasar cogieron de del tontejo? tiempo, han sido un fiasco como administradores, han sido un fiasco como ejecutores de mantener un sistema reliciente en Puerto Rico y habiendo millones y millones para el desganche de vegetativo. Esa es la razón por la cual ocurrió el apagón del pasado miércoles. Ujú. Gente perdió sus vacaciones, muchos la compra, mariscos, entre otras cosas. Y entonces ellos no van a tener consecuencias. Parte de lo que se está levantando del expediente por parte de Josué Colón es todas estas irregularidades que el contrato actual así lo exige, mantener ese sistema al día y no han sido efectivos. O sea, ellos mismos con su boquita de comer lo dijeron el miércoles. Póngase los espejuelos, representante, mire eso. Por eso es que estamos Lo que exigiendo acaba de sacar el ex representante Luis Raúl Torres. Grupo de restaurantes ha demandado a Luma Energy por $500 millones debido a los apagones ocurridos el pasado miércoles santo que les provocaron pérdidas millonarias. Esta demanda ha generado indignación, pero también una gran interrogante ciudadana. ¿Quién va a pagar si el tribunal falla a favor de los demandantes? ¿Qué le parece? Bueno,
va a salir del pecunio de Luma, no del pecunio de lo que se le paga el gobierno. ¿Quién asegura eso? Bueno, así tiene que estar la determinación Ujú. del tribunal. No es que Luma se va porque se va y que le caiga ese tostón al pueblo. Ustedes aprobaron hace ya casi 2 semanas una ley que la gobernadora firmó que les impone multas diarias hasta de $125,000. ¿Dónde están? Y de hecho, esas multas no es del A dinero. Luma y a no, Genera, los dos. No estoy sí, sacando a ninguno del sí, saco. no es de Luma, no es para las arcas del gobierno o de lo que ellos reciben. Es del pecunio y de sus ingresos que ellos tienen como corporación. Eso va a salir de la cuenta de Luma, la que ellos tienen como corporación. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Porque la ley esa de las multas, que por eso es que lo recordé, establece que no se puede trastocar la factura para pagar esas multas. Claro que no, eso no es así. Pero cualquier otra cosa, quizás sí. Bueno, aquí lo que está sobre la mesa es que Luma ha sido un fiasco. Ya hay un subcomité para buscar alternativas que nombró la gobernadora y se está levantando el expediente Hay que pedirle permiso a los federales para sustituirlo o para sacarlo. Y quizás por eso es que no se haya hecho todavía. No es que haya que pedirle permiso, pero tú no puedes cancelar un contrato porque... ¿Estás seguro? Porque que la Junta no tiene que dar su aval, que los congresistas no tienen que dar su aval para sustituirlo. Parte de lo que se está dialogando es con la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué? Porque la llegada de un privatizador fue a exigencia del gobierno federal, que no podía ser a través de la Autoridad de Energía Eléctrica como estaba antes. Quizás por eso no los han dejado tocar los $19,000 millones que hay en una cuenta para reconstruir el sistema eléctrico. No ha sido por eso, es que no ha sido efectivo en dar la documentación para que esos fondos puedan salir. El gobierno ha pasado por eso, fondos federales aprobados por FEMA y por el Congreso, y por lo complicado de la ejecución y de lo que tienes que presentar, todavía están ahí. Y parte de lo que ha hecho la gobernadora en los viajes a Washington es liberar que el secretario de Energía en los Estados Unidos libere muchas de esas permisologías, entre otras cosas, para que esto se concrete rápido. Y ellos no han sido efectivos en eso. Cuando llegan las barcazas, cuando llega el cable submarino. Todas son alternativas que se están trabajando. Ahora lo más pronto es la gasificación de AES allá abajo. Para comprarle más gas a una compañía. Es lo que hay, es lo que tenemos. O sea, si seguimos buscándole otra punta. Bueno, va a llegar ¿Cómo va a llegar ese gas? Si no hay la infraestructura es por barcaza. ¿Qué vas a decir? ¿Que es de alguien? ¿Cómo la barcaza se va a pegar a la bahía? Eso no existe. Bueno, esas barcazas se anclan. ¿En dónde? ¿Te acuerdas lo que pasó en el puerto que querían hacer en el sur? Sí. No existe. Sí, pero, en Aguirre. Sí, pero eso se anclan y hay sistemas que se utilizan. Eso cuesta. Eso cuesta. Y el cambiar el sistema... si las traemos por el norte, requeriría que 300 camiones diarios lleguen al sur con gas. No existen esa cantidad de camiones tampoco. Pues todo eso es una complicación que parte de lo que va a estar analizando el comité o el subcomité de cómo cambiar estas cogeneradoras es lo que se está analizando. Y con lo que tenemos, toma tiempo. Y con lo que proyectamos va a tomar mucho más tiempo porque cambiar un tipo de caldera o Costa Azul o Cambalache, por decirte, cogeneradora, toma 5, 6, 7, 8 años. 3 o 4 años en permisología solamente. ¿Sabes? No es fácil lo que estamos presentando, no es fácil lo que está sobre la mesa, pero esto hay que exigirle a Luma. ¿Qué comisión es la que usted preside, representante? Banca, Finanzas y Comercio. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque usted está muy inmerso en los asuntos de energía, pero hay otras situaciones allá. Mire, los bancos tuvieron récord en este trimestre, pero los supermercados cayeron. Regresamos en breve aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López. Pausas son súper interesantes. Continúo dialogando con el representante Jorge Navarro Suárez. Y representante, vamos a hablar de los asuntos de la comisión suya. ¿Qué está pasando en eso de la banca, los seguros y todo lo demás? Ayer se nombró el nuevo comisionado Carmelo Ríos, y nos estaba hablando de una instancia que está llevando a cabo que pudiera tener que incidir sobre los bancos, los reverse mortgage y todo lo demás. ¿Qué está pasando en la Cámara en ese respecto? Mira, escuché que la banca pues se disparó en el pasado trimestre. Uno de los bancos reportó solo 177 millones en el primer trimestre, en 3 meses. En 3 meses, primer trimestre. De ganancia. De ganancia. Pues son cosas que hay que analizar, ver que hay que... Eso no es malo. ¿Qué? Eso no es malo. No, que las corporaciones privadas tengan ganancias. No puede ser a costa tampoco de un capitalismo salvaje. Claro, tampoco tú vas que si hay ganancias, pues vas a meter, ahí está pasando algo raro ahí, hay nebuleo, ¿no? Pues eso es el día a día, ese es lo que es
el gobierno republicano. En un momento dado tuvimos 8 o 9 bancos, además de las cooperativas que teníamos. ¿Por qué no llegan más si las cosas están tan buenas? Bueno, hay proyectos de administración que están trabajándose en ese aspecto. Ajá. ¿Qué pasó en el pasado? Que se fueron muchos de estos bancos, otros se fueron a quiebra, Ujú. otros no fueron efectivos en la ejecución. Pues, entonces, demanda y oferta. La competencia, uno coge el que mejor beneficio le da, el que más satisface. Pero en ese aspecto, hay que ver qué ocurre en el transcurso de esta medida o de esta administración. Yo tuve una reunión con la presidenta de la Asociación de Bancos, Soimé Ujú. Álvarez, y hablamos de muchos aspectos. Amiga de este espacio y una mujer fuerte. Sí, Mandy va. Mandy va. Hay un Ujú. proyecto de Joel Frankie que quiere que los depósitos se Que se establezcan hagan, sí. en bancos internacionales. Ese a ella no le gustó mucho. No, eso fue ahí, chacho. Hubo unas situaciones en los pasillos del Capitolio que, pues ya tú sabes. Pero que ese proyecto no está en mi comisión, está en la Comisión de Hacienda. Espérate, ¿qué pasó en los pasillos del Capitolio? Adiós, espérate, Cuéntanos. ¡Tan, tan! Ponme atención, Achero, ponme atención. ¿Qué pasó? No pasó nada. Situaciones No, que, deja eso, que se deja dan eso. en el día a día. Ajá. Pero esa medida está a nivel de... Se dijeron No, cositas. diálogos que Diálogo. Sí. Acalorados. se dan. Diálogos y acalorados y no acalorados que se Ah, pueden producir. Ok. Pero está en la Comisión de Dame Hacienda. una llamadita, Suamé, dame una llamadita. Pero si alguien es defensora de la industria bancaria, Ajá. eso lleva ahí, Fue directora y ahora es la presidenta. es la presidenta y es una aliada de la banca local. Ujú. Y yo la conversación que tuve con ella cuando nos reunimos hace unos meses atrás fue bien amena y siempre disponible que la llame para cualquier medida. Y no manda a nadie, va ella. Ella va personalmente, Directamente a todos va ustedes. a hacer la ponencia y la pelea a favor o en contra. Y en ese aspecto, pues, así hay que estar. El nuevo comisionado seguro que se llama Oscar, ay, se me olvidó el nombre ahora, Ujú. me lo enviaron por aquí. Voy a reunirme, creo que lo nombraron hace 2 días atrás, para ver ¿Pasa por su comisión o eso es solamente va al Senado? Eso es para el Senado. Ya. Pero siempre tenemos esta apertura, las comisiones que tengan que ver con cada asunto. Hay mucho que hacer ahí, en eso de los seguros, en Sí, la hay banca. Hay mucho que se hace así. De hecho, yo, ¿Por dónde va el programa de gobierno? Vamos a empezar por ahí. Después me dice sus iniciativas. bueno, el programa de gobierno va en que se concentra a nivel local. Una Ujú. medida de fortaleza es los seguros internacionales, Ujú. que también quieren limitarlo. Yo tengo ahí mis reparos, así que estoy Ese dándole... refuerzo es necesario. ¿Qué? Eso es lo de los reaseguros. Sí, algo así. Sí. Yo tengo vista ahora esta semana que viene sobre esa medida de fortaleza de la gobernadora para escuchar los pros y los contras. En el caso a nivel mío, pues estamos trabajando algo que son los seguros públicos, la adjudicación de los mismos. Como siempre ocurre que son los mismos que están con esos mismos seguros. No entiendo. Explíqueme eso. Bueno, seguros del gobierno, de las agencias gubernamentales, de los municipios. Ujú. ¿Que hay un monopolio de eso quizás? ¿O unas entidades que controlan todos los seguros del prácticamente gobierno? en eso. Ah, ok. Y cuando puede haber la opción de que sean por subasta. Yo creo que es un proyecto de ley que es la que se está viendo ahora, el proyecto 341, si es por designación de dedo, Ujú. pues el proveedor tiene que pagar el 5% de la ganancia al gobierno, que van directamente a la oficina del comisionado de seguros para mejorar la tecnología. El proyecto tiene los puntos de dónde se va a invertir, o si es por subasta, pues no tiene que pagar nada. Hay muchos proveedores que quieren participar, no hay forma y manera de que puedan entrar, porque siempre son los que señalan diferentes administraciones, y lo que queremos, dicen que le estoy poniendo el cascabel al gato. Ajá. Y ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas fuerzas externas ¿De qué? Pues que estoy metiendo el dedo en la llaga y eso Ajá. duele. ¿Y teme represalias por eso? Yo no, yo ¿De estoy, alguien? yo estoy con la medida, no, ninguna Mm. represalia. Yo soy de los legisladores que cuando radico medidas no me dejo intimidar por nadie, vamos a vistas públicas, pero al final vamos a meter una medida y que si tienen los votos se aprueba, si no, pues vamos a tener al secretario de Hacienda ahora el 30 de este mes
Ajá. para hablar sobre esa medida. ¿Y que qué me tiene que ver explique. Hacienda con eso? Bueno, porque Hacienda es el que adjudica los seguros públicos de las agencias gubernamentales. Ellos son los que tienen la última Sí, palabra. sí, sí. Ok. Seguros ¿Y de públicos, de cuánto dinero estamos hablando en eso? una millonada. Sobre 120, 200, o sea, una millonada. Anuales. Anuales. De todas las agencias gubernamentales. Pero hay que tener esos seguros al día. Estamos de Claro, acuerdo. en eso estamos claros. Lo que queremos es validar si el ir a la subasta es más efectivo, si el imponer un 5% encarece el seguro, cuando es Hacienda el que pone el costo. Son 300 millones, somete a la propuesta. Y tú tienes que ir. Hay unos intermediarios en esa cadena de seguros. Ujú. Y la información que me han dado es que hay uno que por mandar para acá o para acá tiene un 26%. Wow. ¿Sabes? Representante, Es algo bien interesante. se han y bien- anunciado Ujú. una gran gama de obras de infraestructura en San Juan. Casi todo para el área más quizás urbana. ¿Qué hay para el campo? Oye, para el campo está en lo que es el área de... ¿Qué es lo que usted representa? Sí, el área de Cupey Track, que hay una obra de ese centro recreativo y de gimnasia atlético. Lo que han sido las infraestructuras en todas las carreteras municipales. De hecho, yo sigo pidiendo Ujú. o solicitando carreteras o caminos que todavía no se han concretado. Y estamos ya en la tercera fase de Tu Calles al Día, lo que son los centros comunales y las áreas recreativas en diferentes urbanizaciones, en lo que es el campo de San Juan, lo que es la infraestructura de agua potable, Sí. que el alcalde ha sido claro de que cada sistema de bombeo tenga un generador permanente y que una vez se vaya la luz, automáticamente prenda. Lo que es trabajar mano a mano con el desganche. Representante, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Me traiciona el tiempo. Hablamos pues, está pronto. bien. No se me pierda. No se le pierda Nunca el me camino para pierdo. acá. Dale. Esto es Nación Z con el licenciado Di López. Usualmente los utilizo para dar mi editorial en cuanto a un asunto, pero hay buenos días Puerto Rico hoy del presidente del Senado y obviamente tiene que ver con lo que ocurrió ayer en esa comisión total. Y dice y recalca un asunto que no es nuevo, el presidente del Senado, pero destaca que la gobernadora en el año 2014, me parece, sí, Jennifer González exige la salida de funcionarios por irregularidades en sus planillas. En ese momento se trataba del superintendente de la policía, uno de los más breves, James Tuller, quien no se sabía si había radicado como soltero, casado, y había una situación con eso porque él no vivía en Puerto Rico. Y la gobernadora solicitó el retiro de ese nombramiento y en efecto no duró mucho, terminó siendo sustituido, pero hubo una exigencia que por asuntos de planillas se retirara un nombramiento por parte de la gobernadora, de la hoy gobernadora Jennifer González. En ese momento me parece que era representante. Eso fue la administración de Alejandro García Padilla. Y un poco el presidente del Senado la encara con este reportaje de uno de los medios de prensa de televisión principales del país y encara de que si deberíamos tener la misma vara cuando la gobernadora exigió el retiro del nombramiento de James Tuller, ahora cuando es la secretaria de la gobernación y gobernadora interina con un asunto también de planillas, no es lo mismo, está estipulado, pero va a haber el mismo tipo de solicitud. Esto pudiera dar óbice para que la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado le solicite el nombramiento, el retiro de ese nombramiento a la gobernadora. Veremos a ver dónde aterriza esa aeronave. Esto es Nación Z con el licenciado Di López.